Imagina que tu país juega un partido de fútbol y al terminar el encuentro, miles de soldados cruzan una frontera. Que un gol, una derrota y una multitud enfurecida sean utilizados como combustible para una guerra real. Parece el argumento de una película de ficción, pero ocurrió. En 1969, dos selecciones nacionales se enfrentaron por un boleto al Mundial de 1970. Lo que parecía una simple eliminatoria de fútbol terminó convirtiéndose en el detonante de un conflicto armado que dejó cientos de muertos y cambió para siempre la historia de dos naciones. Esta es la historia de la llamada Guerra del Fútbol, el día que un mundial terminó con una guerra. Pero la pregunta es, ¿realmente fue el fútbol quien inició la guerra? ¿O solo fue la chispa que encendió un incendio que llevaba años esperando? El Salvador y Honduras compartían una frontera, una historia complicada y un problema que llevaba décadas creciendo. Durante los años 60, ambos países tenían enormes diferencias económicas y sociales. El Salvador era un país pequeño, densamente poblado, con poca tierra disponible. Gran parte del territorio estaba concentrado en manos de unas pocas familias poderosas. Mientras tanto, Honduras tenía mucho más territorio, pero una economía marcada por grandes compañías extranjeras dedicadas principalmente a la producción de banano. Miles de campesinos salvadoreños comenzaron a migrar hacia Honduras buscando tierras y mejores oportunidades. Durante años convivieron sin mayores problemas, hasta que la presión aumentó. El problema de la tierra. En Honduras comenzó a crecer el sentimiento de que muchos campesinos salvadoreños estaban ocupando tierras que pertenecían a hondureños. El gobierno hondureño decidió implementar una reforma agraria, pero muchas familias salvadoreñas que llevaban años viviendo ahí fueron afectadas. Miles fueron expulsadas y regresaron a El Salvador. La tensión aumentó. Los periódicos comenzaron a publicar mensajes nacionalistas. La gente empezó a mirar al vecino como enemigo, y entonces llegó el fútbol. El boleto al Mundial de México 1970 estaba en juego, eliminatorias de la zona de CONCACAF. El enfrentamiento era El Salvador contra Honduras, pero ya no era solamente fútbol, era orgullo nacional, era política, era una batalla simbólica. Primer partido, Honduras versus El Salvador. Fecha, 8 de junio de 1969. El partido se jugó en Tegucigalpa. La selección salvadoreña llegó rodeada de tensión. El ambiente era hostil. Durante la noche previa al encuentro, los jugadores visitantes denunciaron problemas para dormir debido al ruido y la presión alrededor del hotel. Honduras ganó 1-0 con un gol en el último minuto, pero después del partido ocurrió algo mucho más importante. Una joven salvadoreña llamada Amelia Bolaños se suicidó tras ver la derrota de su selección. El hecho fue utilizado por sectores políticos y medios salvadoreños para alimentar el sentimiento nacionalista. Su funeral incluso recibió cobertura oficial. La rivalidad creció. Y antes de continuar con el video, ahí te va este comercial. Si a ti te huelen las patitas, es porque no has usado el nuevo spray antifúngico de As Phoenix. Esto contiene orégano y ortiga. 3 días y se te va el olorcito. Si no, yo voy y te lavo esas patitas. Comprobado. Así que, ya lo sabes, continuamos con el video. Segundo partido, El Salvador versus Honduras, 15 de junio de 1969. Ahora el partido era en San Salvador. El ambiente era explosivo. La bandera hondureña fue recibida con hostilidad. Los aficionados visitantes fueron protegidos por fuerzas de seguridad. El Salvador ganó 3-0, pero después del partido comenzaron disturbios. Hubo ataques contra ciudadanos hondureños que vivían en El Salvador. La violencia ya había salido del estadio. Tercer partido, la batalla final. Como cada selección había ganado un partido, era necesario un desempate. El encuentro se jugó en campo neutral, Ciudad de México, Estadio Azteca. Fecha, 27 de junio de 1969. El partido fue intenso. El Salvador ganó 3-2 en tiempo extra. Pero mientras los jugadores celebraban, la crisis entre ambos países ya era irreversible. El 27 de junio de 1969, después del partido, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Honduras.
La excusa oficial hablaba de ataques contra salvadoreños en territorio hondureño, pero detrás existían años de problemas políticos, económicos y territoriales. El fútbol había sido solamente el detonante. Durante días, ambos gobiernos intercambiaron acusaciones. Los periódicos hablaban de guerra. Los ciudadanos exigían respuestas. Y finalmente ocurrió lo impensable. El 14 de julio de 1969 comenzó la guerra. Aviones salvadoreños atacaron posiciones hondureñas. Las fuerzas terrestres avanzaron. El conflicto recibió el nombre de la Guerra de las 100 horas. Aunque fue corta, fue brutal. Hubo bombardeos, combates terrestres, civiles atrapados entre ambos ejércitos. Miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares. El conflicto duró aproximadamente 4 días. La presión internacional hizo que finalmente ambos países aceptaran un alto al fuego, pero las consecuencias durarían décadas. Aquí viene la parte más sorprendente. Durante mucho tiempo se dijo, un partido de fútbol provocó una guerra, pero la realidad es más compleja. El fútbol no creó el conflicto. La guerra ya estaba preparándose debido a problemas de migración, disputas por tierras, crisis económicas, intereses políticos, gobiernos buscando apoyo popular. El fútbol fue utilizado como una herramienta para despertar emociones y justificar acciones. Una cancha de fútbol se convirtió en un escenario donde millones de personas depositaron sus frustraciones. Y antes de continuar con el video, ahí te va este comercial. Para todas esas personas que ya les quitaron la sal, llegó Grinsal, la sal sin sal, 100% natural. Tiene ingredientes como apio, laurel, tomillo, mejorana, pimienta. Son 9 ingredientes que sí ocupas en tu cocina, pero sin necesidad de usar la sal, porque esto le da un sabor natural a tu comida. Así que una carnita asada o una pechuguita y deja de utilizar la sal, o si ya te la quitaron, aquí está el sustituto de sal. Ahora sí, continuamos con el video. Después del conflicto, El Salvador consiguió finalmente clasificarse al Mundial de México del 70. Fue una de las historias más extrañas del torneo. Un país que acababa de salir de una guerra viajaba al mismo país donde había disputado el partido que encendió la crisis. En México, la selección salvadoreña quedó eliminada en fase de grupos, pero su presencia ya era histórica, no por sus resultados deportivos, sino porque detrás de sus jugadores estaba una nación marcada por un conflicto que comenzó en un estadio. El fútbol tiene la capacidad de unir millones de personas, pero también puede convertirse en un espejo donde aparecen los conflictos de una sociedad que intenta esconder. La guerra del fútbol nos recuerda algo inquietante. A veces una pelota no inicia una guerra, solo revela una guerra que ya estaba ahí, porque detrás de cada partido hay historias humanas, y algunas de esas historias son más extrañas, más oscuras y más increíbles que cualquier película de ficción. La próxima semana abriremos otro expediente del Mundial, y ahí te va un adelanto: el jugador que desapareció de un Mundial. Si crees que esta historia fue increíble, espera conocer otros momentos donde el deporte, la política y los secretos cambiaron el rumbo del fútbol. Esto es más raro que la ficción, donde la realidad supera cualquier imaginación.